Bienvenidos al nuevo episodio de Sal de tu silla. Soy Antonieta Royuela y como siempre me encanta presentarles temas interesantes. El tema de hoy es estrategias empresariales y Iván nos va a contar más. Gracias, Tanto. La verdad que hoy vamos a tener una persona con una vasta experiencia en el mundo empresarial y muy puntualmente en la banca. Con nosotros, Alberto Fadul. Muchas gracias, Iván. Gracias a los dos por la invitación. La verdad que me siento muy especial de estar aquí con ustedes compartiendo hoy. No lo esperaba, pero siempre es bueno poder compartir con los amigos y poder conversar, ¿no? Claro que sí, bienvenido. De verdad que nosotros somos los que nos sentimos mucho más contentos de tenerte en este espacio. La verdad que estábamos buscando de hace mucho tiempo tener a Alberto acá con nosotros y tener, digamos, ese perfil que nos pudiera compartir sus herramientas, sus experiencias, que tanto nos hace falta a muchos empresarios, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Por favor, Alberto, cuéntanos quién eres cuando no estás en reuniones y planificando, haciendo estrategias súper exitosas en Panamá. Alguien me decía el otro día que yo creo que eso es lo único que yo hago. Yo creo que siempre estoy pensando qué experiencia nueva se puede generar, qué proyecto nuevo se puede crear. Ayer estaba en una reunión larguísima que era con un propósito específico y quedamos hablando de dos proyectos nuevos que queremos hacer. Yo creo que uno siempre tiene las ganas y el propósito de hacer cosas nuevas, ¿no? Yo creo que mi experiencia original siempre ha sido en la banca, tengo más de 30 años en la banca, sobre todo en la banca de inversiones. Es un proceso que yo he disfrutado muchísimo, creo que es un proceso enriquecedor, creo que te permite interactuar con gente que ha tenido experiencias totalmente diferentes a las tuyas, que han sido extremadamente exitosos, pero que a la vez tú les puedes colaborar de una manera u otra a seguir ese proceso, ¿no? Pero de esas lecciones aprendes también cosas que puedes implementar en tu vida, de cómo puedes implementar negocios diferentes, cómo puedes invertir en experiencias diferentes. Y creo que yo lo he hecho de una manera muy orgánica. Yo no creo que es la historia más planificada del mundo, pero me ha funcionado y me ha dado muchas satisfacciones a través del tiempo. No solo poder aportar, no solo poder invertir, pero también colaborar en proyectos que yo siento que tienen impacto, ¿no? Y proyectos que tienen que ver en todas las áreas, ¿no? No solo en el tema financiero, en el tema logístico, en el tema gastronómico, en el tema del arte. Yo creo que el hecho de que uno no solo pueda trabajar en cosas que, digo, que te den algún nivel de satisfacción económica, que eso es importante, pero que también te llenen de satisfacción personal. Y yo creo que eso cambia tu dinámica y cambia tu forma de ver las cosas, ¿no? Porque la satisfacción no puede ser monodimensional. Tienes que descubrir todos los aspectos. Y por lo menos en ese sentido yo me siento muy satisfecho de que me funciona y que lo disfruto muchísimo, sobre todo en el día a día, ¿no? Es que, claro, tú has estado haciendo proyectos que son muy interesantes quizá económicamente, pero también tienen aporte a la sociedad, a la gente con la que tú convives. Cuéntanos un poco de estos. Yo creo que es importante. Mira, más allá de lo que signifique cada proyecto individual, porque yo creo que todos tienen una dimensión muy específica y muy satisfactoria, se trata de trabajar con personas que tienen el mismo propósito. Y cuando encuentras eso, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu negocio, o ya sea en cualquier experiencia que tú vayas a hacer que tenga un impacto colectivo, eso te llena. Y yo creo que eso es lo que a mí me funciona, ¿no? Yo he trabajado muchas veces, y lo decía en una entrevista anterior, que trabajar con tus amigos te da mucha satisfacción, te da dilemas también importantes que tienes que saber manejar. Sí, mucho. Pero también te da experiencias que te llenan mucho, ¿no? Y aprendes de todo, ¿no? O sea, hay muchas veces que la gente más cercana no son la gente que tú piensas que son, y hay gente que te enseña lecciones que a través del tiempo te vuelve mucho más cercano a ellos. Entonces, ese nivel de múltiples experiencias te llena y corrige caminos, modifica lo que tú quieres lograr al final, porque yo no creo que los propósitos tienen que ser como tan específicos. Yo creo que tienen que ser cosas como que se puedan adaptar a través del tiempo y te lleven a donde quieras estar. Entonces, yo no sé, yo no creo que la satisfacción está en el resultado financiero. Yo creo que la satisfacción está en hacer lo que a ti te gusta hacer con la gente que lo quieres hacer. Eh, y eso Una te lleva, ponderación y eso, no, y realmente eso te lleva lejos, eso de te lleva lejos, elementos. eso te lleva lejos. La vida es Sí, muy corta como para ponerse objetivos tan básicos. Yo he tenido suerte que a mí me ha ido bien, pero a la vez yo creo que la satisfacción colectiva pesa mucho más a través del tiempo. Quisiera haber tenido
quizás un impacto más masivo. Y en eso es lo que estoy trabajando ahora, en cómo tener un impacto que realmente eh, le llegue a más personas. Ok. Tú No solo sabes a un grupo pequeño, no a la gente con la que haces hoy en día, sino que vaya mucho más allá, ¿no? que tenga mayor alcance. Que tenga mayor alcance, exacto. Cuando estábamos, Anto y yo, formulando, digamos, el listado de algunas preguntas que podríamos compartir contigo, nos quedamos en, en la situación de contexto donde nosotros abordamos y nos dijimos, ¿cómo una persona logra al mismo tiempo este tipo de liderazgo, un paso firme y un balance entre cada uno de los negocios? Yo quisiera que nos caracterizaras esto, nos plantearas qué tipo de estrategia toma Alberto Faúl diariamente para encontrar ese balance dentro de cada uno de los negocios para dedicarle el tiempo. ¿Cuál es la fórmula? Porque yo creo que eso es algo que nos pasa mucho a cada uno de los empresarios y tú te encuentras con figuras que te dicen, mira, hasta que yo no termine completamente esto, no abordamos otro. Sí. Entonces, yo creo que sí debe existir un balance y quisiera que nos pudieras compartir tus palabras en el tema. Yo creo que gran parte, yo era de los que pensaba así, yo era de esas personas que básicamente se enfocaba en una sola cosa y me involucraba en eso y ese era mi objetivo primario Y yo me enfocaba en prioritario. y yo me enfocaba en mi trabajo y todo lo demás, ¿no? Y yo creo que llega una etapa en tu vida en la que tú te das cuenta que no se puede tratar de eso nada más. Y yo creo que por eso este periodo donde la gente hoy en día valora mucho más el emprendimiento es muy importante. Porque sí es importante tener trabajos que te enseñan. Yo he tenido la suerte de que todos los trabajos que yo he tenido en mi vida han sido trabajos que me han enseñado muchísimo, donde han invertido en mi educación, donde han invertido en mi talento, donde han invertido en la gente en la que yo creo, donde me han ayudado a contratar a la gente que yo considero que tiene el talento que se necesita. Pero por otro lado, no puedes perder la oportunidad de tratar de hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo no creo que es un tema de tiempo, yo creo que es un tema de que cuando tú haces cosas, tienes que invertir con gente que tenga más talento que tú en hacer esas cosas. O sea, yo Interesante. lo que he tenido suerte es que la gente con la que yo he hecho muchas cosas en mi vida eran en algunos escenarios mucho más capaces, mucho más inteligentes y mucho más talentosos que yo. Entonces mi estrés no era lograr el objetivo ahí, mi estrés era acompañar a la gente. Y cuando tú acompañas a la gente, la experiencia es diferente. Puedes acompañar a más gente, puedes aportar y tienes cosas que aportar. Yo creo que todo el mundo tiene algo que aportar. Sin embargo, yo sí creo que hay gente que tiene talento, que hay que explorar, que hay que ayudar, que hay que contribuir. Y muchas veces eso te lleva a los lugares correctos. Un par de veces no. Y hay un par de Claro, veces, claro, sin y hay un duda. par de veces que te equivocas Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, y Sin that's fine, duda. pero en mi vida yo creo que yo he tenido la suerte que en la mayoría de las ocasiones en las cuales yo he apostado al talento y a la calidad humana y a realmente a la capacidad de la gente, tú ganas. Y ganas en todos los sentidos. Y no se trata solo como lo decíamos hace un momento, no es el tema financiero. Ganas experiencia, ganas tipos de aprendizaje que no había manera que los hubieras obtenido de otra manera. Empiezas a ver las cosas de otra forma. Que la perspectiva es todo. Cuando tú tienes esa perspectiva donde tú puedes ver el mundo de una manera mucho más multidimensional, te enriquece mucho más. Entonces yo siento de que el hecho de no tener que reflexionar en que todo lo que yo voy a hacer lo tengo que hacer solo, sino que lo debo hacer acompañado de la gente correcta, eso te lleva más lejos. O por lo menos te da más satisfacción. Qué interesante. Yo creo que hemos llegado a ese punto en el que podemos decir entonces que para poder tener múltiples éxitos al mismo tiempo, cada uno de esos proyectos debe estar conformado por equipos que acompañen, donde tú Claro. entonces eres parte de ese equipo en Sí, cada caso, totalmente, ¿no? totalmente. Y entonces allí quizá radica el verdadero secreto, que es saber escoger con quién llevar a cabo estos proyectos. El ¿Qué equipo, puedes el team. contarnos de eso? ¿Cuáles son los integrantes mínimos que tú siempre que vas a iniciar un nuevo proyecto no Sí, deben yo faltar? creo que lo que indica Anto es muy, muy importante, porque normalmente, por lo que tú acabas de decir, Alberto, nosotros buscamos o a semejanza o que nos complementen, ¿ok? Sobre lo que queremos hacer. Pero es difícil, a pesar de que tenemos una idea clara
de a quienes necesitamos encontrar el perfil exacto y se convierte como una apuesta. Quisiera que nos ampliaras ahí. Totalmente. Pero yo creo que hay gente que tiene fortalezas importantes, ¿no? Yo creo que una cosa que a mí... ¿Cómo las identificas? ¿Cómo comienzas a identificar estas fortalezas? Yo creo que depende mucho del proyecto y depende mucho de lo que vayas a hacer, pero lo que yo he encontrado en el camino es que cada vez que tú te enfocas en el proyecto que vas a realizar o en la experiencia nueva que tú quieres generar o en el negocio nuevo que estás montando, algo te lleva ahí y usualmente no es uno solo. O sea, yo creo que, y es más, estoy seguro que nada de lo que yo he hecho ha sido idea mía. Yo creo que ha sido que yo he Qué llegado, interesante. yo he llegado a complementar todas las cosas que otra gente de alguna manera u otra tenía ideas más claras que yo o me pidieron en algún momento que yo participara porque le agregaba algo que ellos pensaban que no tenían o que yo podía sumar por alguna habilidad puntual que yo podía tener en ese momento o, o porque te necesitaban por alguna razón financiera o por lo que fuera, pero siempre yo creo que en la gran mayoría de los casos llegué por eso. O sea, digo, yo tenía un par de ideas que yo he desarrollado y las he complementado, pero yo creo que todo está inventado. Entonces, yo creo que se trata más de qué es lo que tú, en, en, en ese momento particular de tu vida, qué es lo que tú quieres lograr, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo te puedo decir que hoy en día tengo una perspectiva mucho más abierta de qué es lo que yo quisiera hacer, cómo yo veo el mundo hoy en día, cómo yo veo que, por ejemplo, muchas de las cosas que yo hice en su momento, ya llegué a esa etapa en mi vida donde ya no las siento que son parte de la realidad cotidiana y que ahora uno tiene que formar parte de esa generación de cambio de lo que viene. O sea, De los modelos. claro, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿De qué manera vas a hacer que eso sea mucho más adaptable a la realidad de hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que esa mentalidad, que es consecuencia de lo que uno vive. O sea, porque no es que uno se siente y tiene esta reflexión y te paras en la mañana y tú decides que el mundo es diferente, pero yo creo que el mundo es Ya. diferente y ahora tienes que reaccionar frente a esa realidad, ¿no? Entonces yo creo que eso te da muchas lecciones y te da perspectiva no sé, y te ayuda a ver las cosas como a replanteártelas y a verlas de una manera diferente, ¿no? Sin duda, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que lo que comentas es muy atinado. Y la parte esta que nos indicas, donde antes uno veía una oportunidad y de alguna forma u otra se sumaba. Hoy día uno tal vez tenga que crear las oportunidades porque todo está Totalmente. inventado. Sí. Totalmente. Yo creo que tienes que encontrar ese espacio donde en conversaciones surgen oportunidades que ni siquiera tú las estabas visualizando en un momento dado. Y después también hay situaciones que te llevan a esas conclusiones. Y por otro lado, y que también pasa, hay gente que te lleva a concluir que las cosas tienen que cambiar también. Entonces, Así que siempre estar abierto, eso es ¿no? así. Siempre con los ojos muy abiertos para tomar esas ocasiones. Tú eres consecuencia de tu entorno y tu entorno a veces cambia mucho más rápido que tú. Mm. Así que a veces tomar decisiones que te llevan a lugares nuevos y yo creo que eso es 100% una oportunidad. Es 100% una Yo, oportunidad. mira que traigo a colación una anécdota que tiene que ver algo más con nuestros hijos y que eran conclusiones tal vez de nuestros padres o allegados y que nos decían, oye, pero ¿por qué no la metes en el colegio, y lo voy a hablar abiertamente, en La Salle, o en el Javier, o en el San Agustín, o en María Inmaculada? Y a la final tú te das cuenta que eso tal vez no sea la respuesta que necesiten tus hijos en este momento, No, no, sino totalmente. ya tienes otro modelo que a la final tienes que tomar una decisión que no es la que tú estás recibiendo como orientación o que estás heredando, sino que ya tomas una decisión y dices, no, el perfil que yo tengo sobre mi hijo es este y por ende esta va a ser la escuela. Y yo creo que eso funciona de la misma forma para efectos de los negocios hoy día y del Totalmente. mundo empresarial. Totalmente, porque el mundo hoy en día es mucho más darwiniano de lo que era hace 30 años. O sea, hoy en día la capacidad que tú tienes para adaptarte a tu nueva realidad o a los nuevos retos son la oportunidad. Tratar de forzar modelos anticuados y yo lo he vivido y últimamente lo viví más que nunca. O sea, tratar de quedarte en modelos forzados. Mm.
por tratar de darle relevancia a algo que ya no lo es, no te acerca a ser, y no es un tema de éxito, no te acerca a ser realista. O sea, tú no le puedes ofrecer soluciones a la gente si las soluciones no están acomodadas a la realidad de ellos en este momento, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso es importante verlo, ¿no? Y eso aplica para todo. Sí, O sea, tú puedes tener un restaurante o puedes tener, qué sé yo, un gimnasio o tú puedes tener un banco, pero la realidad es que la adaptabilidad a la realidad de la gente, a su realidad cotidiana, a lo que ellos quieren experimentar o al tipo de experiencias que ellos esperan, porque ahora las expectativas son diferentes. O sea, las generaciones que vienen con una expectativa en términos de realidades tecnológicas, en términos de administración de información, que nosotros nunca tuvimos esa oportunidad. Entonces, esa velocidad, si tú no la alcanzas, o por lo menos no tratas de entenderla, te desfasa completamente de la realidad. Yo creo que hoy en día, lo cierto es que nosotros debemos estar mucho más preparados para lo que viene, de lo que estamos. Y eso pasa no solo a nivel de los negocios, pasa a nivel de los países, pasa a nivel de la educación. O sea, nosotros realmente estamos dándole la educación a nuestros hijos que nuestros hijos necesitan para los próximos 30, 40 años. No sé, a veces siento que no. Digo, yo no la tuve tampoco, pero yo sí me di cuenta de que a mí por lo menos me dieron la oportunidad de tener mucho más acceso a información de lo que, por ejemplo, muchos de mis amistades tenían en algún momento. O sea, yo aprendí a leer desde muy pequeño, o sea, y a leer cosas que me enriquecían. O sea, aprendí sobre el mundo de la tecnología en el momento que la tecnología salió, lo cual me daba una ventaja. O sea, yo crecí con una tecnología que mis papás no tuvieron la oportunidad de tener y que yo la tuve súper accesible, y eso hoy en día me da la habilidad de tener una movilidad y de tener una capacidad de ver el futuro de una manera diferente. O sea, que todas esas cosas que hoy, que a mí me tomaron tiempo, mis hijos las necesitan mucho más rápido que yo, correcto. porque la capacidad de absorción de ellos es dramáticamente mucho más amplia que la mía de aquella época. Entonces, yo creo que proporcionar, dar y por lo menos entender que la gente va a necesitar esas herramientas en el futuro es clave. Lo estamos haciendo, no sé, probablemente algunos lo hacemos más que otros, y parte de las lecciones que uno aprende en la vida es que tú te tienes que adaptar a eso, ¿no? Lo que no hiciste antes vas a tener que hacerlo mucho más rápido ahora. Lo que dejaste de hacer vas a tener que hacerlo ahora y con más prisa. Porque tú tienes, o por lo menos pienso yo, que la responsabilidad más grande que uno tiene es poder compartir el acceso al conocimiento más rápido de lo que lo hemos hecho en el pasado, o más rápido de lo que lo hicieron con nosotros. No por falta de interés, sino que ahora tenemos todo para poderlo hacer. Entonces, faltarle esa responsabilidad no solo mata el crecimiento de uno individualmente, o de tu hijo, o de tu familia, o de lo que sea, mata el crecimiento del país, porque todas esas herramientas tienen que proporcionarse, ¿no? El tipo de educación que nosotros tenemos que proporcionar, que no solo está enfocada en temas financieros o tecnológicos, no, tiene que ver mucho con qué tipo de valores en esa nueva realidad tú le quieres dar a la gente, qué es lo que tú le quieres enseñar a ellos que realmente tenga un impacto positivo en la vida de ellos, ¿no? Cómo tú quieres que la gente reaccione cuando tengan problemas, cómo van a enfrentar esos problemas, cómo van a enfrentar, a mí me ha tocado enfrentar cosas que yo gracias a la educación que yo tuve, las puedo enfrentar de una manera mucho más capaz de lo que yo lo hubiera hecho si yo no hubiera tenido, por ejemplo, los papás que yo tuve o las hermanas que yo tuve y las oportunidades que ellos me dieron de entender el mundo de una manera diferente, ¿no? Eh, y O los sea que sí retos solo los enfrentas cuando tienes esa capacidad de ver las cosas, ¿no? has tenido unos momentos en los que no todo sale bien, en los que no todo sale Yo, fácil. pues, claro, y yo creo que esos son los que yo más he agradecido en la vida. O sea, yo creo que, y yo se lo decía a alguien el otro día, nadie aprende el éxito es un cliché. Tú aprendes del fracaso, tú Eso. aprendes El del reto, error. tú aprendes de las equivocaciones, porque aquí nadie está para, yo soy el tipo más perfecto del mundo, o yo soy el tipo que no comete errores. Yo creo que todos los cometemos. Pero yo creo que tienes que tener una brújula bien plantada. Yo creo que tienes que tener valores bien cimentados. Yo creo que tú tienes que... Alguien me decía, dije, pero ¿a ti no te parece que a veces me lo decía una amiga ayer, me dije, no, lo que pasa es que a veces tú eres muy buena gente, o a veces tú das muchas oportunidades, o a veces tú por pendejo caes en estupideces que no ven. No, o sea, yo no voy a cambiar mi esencia para tratar de encajar en un mundo mediocre. O sea, uno tiene que tratar de impulsar con todo lo que uno puede, o sea, y los errores son parte de eso. O sea, yo nunca me he sentido que un fracaso en un negocio o una falla en una estructura
es una condena de algo. Yo creo que es una oportunidad para hacer las cosas mejor, hacerlas diferentes, Para desarrollarlas. aprender, para Pero ajustar. siempre aprende, siempre aprende. O sea, yo creo que yo no conozco a nadie, por lo menos muy poca gente, que no esté en un proceso de aprendizaje continuo. Y, Total. y después tú te das cuenta que yo creo que, y creo que una cosa importante que tenemos hoy en día que por lo menos, por alguna razón la veo más clara hoy, antes no lo veía tan claro, pero uno aprende mucho de los errores de los demás también. Y Claro eso, que sí. y esas lecciones también son mucho más perseveras, ¿no? Yo estaba hablando con mi hijo el otro día de un conflicto que él tenía en la escuela, entonces él me decía todo esto de este niño, y ¿sabes qué? No, una cosa que yo aprendí, y le dije, y eso lo aprendí yo tarde en la vida, yo no hablo mal de nadie. Yo no hablo mal de nadie. Yo no tengo ninguna... yo creo que la cosa más mediocre que hay en el mundo es hablar de alguien. Hablar Por ahí hay un mal. dicho que dice que si tú hablas mal de alguien, estás hablando mal de ti cien por indirectamente. ciento Pero, y más allá de eso, es que tú no ves a nadie realmente exitoso hablando Gastando mal su de alguien. tiempo en otros. Nunca lo he visto. O sea, digo, realmente eso no pasa. ¿Quién habla mal de alguien? La gente mediocre, la gente incapaz, la gente que te tiene miedo, la gente que no soporta el triunfo de otro, la gente que el fracaso lo tiene respirándole en la nuca, la gente que tiene frustraciones individuales y personales que no sabe manejar. Pero yo le decía a mi hijo, no, él tiene su problema. Pero tú, que eres su amigo, habla con él, encuentra el punto en común. Hay veces que no lo vas a encontrar y entonces ya sabes que no va a ser tu amigo. Y en el camino, eso pasa. O sea, yo no conozco a nadie que trate de hacer cosas diferentes que no tenga enemigos. No que tú los buscaste, No surgen, surgen. Sí, surgen como parte de esa es decisión. que, Tú tienes gente que te ataca de las cosas más ridículas del mundo, tienes gente que dice las cosas más absurdas. y creen que tienen la razón. eh, Creen, claro, y no, el no, problema es darle el foro para que lo haga. O sea, alguien me vino a decir algo de un amigo, uno de mis mejores amigos, me vino a hablar alguien de él. Y yo dije, ¿qué me vas a decir? Que yo no sé, pues. O que, Claro. para que una comunicación exista, o tienen que que a haber mí me dos. importe lo suficiente para que no sea mi amigo. Entonces, ese tipo de cosas, en un mundo donde estamos evolucionando cada vez más, son las cosas que te quitan valor como persona. Yo creo que la persona que está enfocada no tiene tiempo para estar pensando en los demás, que no sea de una manera de cómo los ayudas a ser mejor. De Ese forma positiva. claro, yo por qué voy a estar pensando en alguien, de cómo hacerle daño a alguien, o por qué yo voy a estar pensando en alguien de por qué él es de tal manera, o cómo es, por qué eso me debe afectar a mí. Por eso es que le da tiempo de hacer todas las cosas y que todos los proyectos le salgan. No No, porque yo gasta creo que, tiempo yo creo en... que yo creo que el resentimiento es malo. Yo creo que la Ah, sí, gente, yo totalmente. creo que la gente que tiene que estar pensando en todo el mundo está enredada, o sea, y eso no es sano. Ahora, que yo crecí así, no, obviamente yo pasé por todas estas etapas donde tú te das cuenta de que, ¿qué gano yo con eso? Pero O sea, ¿qué suma ¿Qué eso? suma eso ¿Qué suma realmente? eso hoy a la ecuación? ¿Qué clase de persona nosotros somos cuando la razón primordial de una conversación es un entretenimiento en una falla de otra persona y que tú, como persona, en el vez de bullying, invertir el tiempo en ver cómo ayudar a la persona, decidiste que tu mejor opción era sentarte a criticar algo que tú no entiendes? que no quieres Total. mejorar. Entonces, eso, yo creo que una de las lecciones, y yo trato de reforzar eso todos los días, ¿no? A todo el mundo, de que, hey, yo tenía conversación con mis amigos, y dije, no, pero bueno, yo pienso, hablemos de qué es lo que vamos a hacer, hablemos de dónde vamos, hablemos qué negocio nos vamos a inventar. Sí, incluso tomar la decisión a veces de alejarse de personas que no quieren cambiar, que no te suman, pues ya, next. Claro, Pensamos. porque es que si tú dejas de pensar en lo Mm. que no suma, ya nadie te resta nada. O sea, yo no pienso en nada que me quita el tiempo. O sea, ¿para qué? O sea, yo nunca he visto estas meditaciones trascendentales donde tú dices, bueno, déjame pensar 6 horas sobre este tipo que no me aportó absolutamente nada y que eso me enriqueció y me llevó a algún lado. O sea, A quejarme, a no, quejarme y sentirme triste. o sea, no, hay días que tú te frustras y hay días que tú dices que, wow, o sea, pero a veces uno es inocente en bobadas, ¿no? Entonces o de verdad tienes muchas más expectativas de la gente de lo que las Correcto. debería tener, pero yo no creo que eso es malo. Yo no creo que es malo. Yo
Yo soy de esa gente que yo creo 1.000.000 en la gente. Bueno, quiero compartir una anécdota. Claro. Yo tendría a lo mejor 13, 14 años, iba con mi mamá y ella me dijo algo que a mí no me gustó. Y yo me enfadé. Y dije, esto no lo voy a aceptar, estoy enfadada. Y me senté en el auto, enfadada, pero ella no se había dado cuenta y ha comenzado a decirme unos chistes y unos cuentos súper divertidos, pero como yo estaba enfadada, no me podía reír. Entonces miraba a la ventana y aguantaba la risa porque no podía Claro, incumplir a esa claro. tontería de estar enfadado. Y entonces de repente, pues ya no aguanté más y le dije, mami, no me dejaste estar enfadada porque me echaste esos chistes y tuve que dejar de estar enfadada. Me dice, ahora mismo me voy a enfadar contigo por haberte enfadado sin necesidad, pero lo que quería rescatar es que de verdad es una pérdida de tiempo que no debemos No. desgastarnos en eso. No, y la ¿Ok? energía es limitada. O sea, tú tienes una X cantidad de energía al día. O sea, ¿qué tanto la vas a gastar pensando en los demás que no te suman, ¿no? Yo siento que uno debe cultivar las amistades que realmente te añaden. Yo creo que uno tiene que cultivar las relaciones que te suman. Yo creo que uno tiene que proteger a la gente que está a tu lado, indistintamente de las circunstancias en las que tú estés, porque eso es lo que te valida a ti como persona. O sea, yo creo que cuando tú creas alrededor tuyo un ecosistema de gente que realmente aporta, hey, y no siempre es que van a estar ahí a tu lado, no es que tú creas una comunidad, no es que vas a hacer una aldea. Lo que tú creas es gente que realmente comparte contigo los mismos intereses, los Mm, mismos valores y las mismas ideas. con Y son gente que respeto. y son gente que te acompaña en las cosas que realmente van a tener valor para ti. Ah, espérate, y al final, ni siquiera se trata de ser perfecto, ni de ser el mejor ser Mm. humano, ni nada de eso. Aquí nadie está peleando por ser el hombre más bueno del mundo. Pero tú tienes que tratar de crear colectivamente un esfuerzo que haga sentido para que las cosas funcionen, para que los negocios anden mejor, para que la economía se supere, para que podamos elegir mejores candidatos, para que el país funcione mejor. Entonces tienes que tener, no un mundo lleno de gente perfecta, tienes que tener gente que naturalmente tenga aspiraciones que sean válidas. Yo creo que eso es más importante que todo lo demás. Toda esta gente que yo a veces veo todos estos clichés de que no, porque es el tipo más bueno del mundo. Yo no siento que hay que ser el tipo más bueno del mundo. Yo creo que tú tienes que tener aspiraciones válidas que sean congruentes con el bien colectivo. Y eso cambia la Y dinámica, en la medida de lo posible, que lo que tú quieras hacer no le haga daño a los demás. De por ahí supuesto, te porque enfocas en lo nadie tuyo. gana y a eso vamos, ¿no? O sea, al final se trata de sumar. Mm. Nadie suma haciendo daño. Y aquí estamos en Sal de tu silla, con la frase del día. Hoy es, aprovecha al máximo tu tiempo y tu energía en cosas positivas. Verás que vas a tener éxito en todas las cosas que estés haciendo. Sal de tu silla. Y es que Alberto tienes experiencia en distintos tipos de negocio. Y además, al estar en la banca, has podido observar otros negocios que a lo mejor no te has querido todavía meter en esos. Pero habrán algunas reglas o algunos elementos que para ti son súper importantes a la hora de tomar la decisión de una inversión nueva. Cuéntanos, compártenos un poco esa experiencia sobre ese Claro. tema. Mira, yo creo que lo más importante cuando tú vas a hacer un negocio nuevo es tener la claridad de cuál es el objetivo del negocio. O sea, y el objetivo tiene distintas variantes, ¿no? O sea, hay gente que quiere hacer cosas porque realmente le motiva, las llena, le da la satisfacción personal. apasionan. La apasiona, te da satisfacción personal, te da felicidad. Ya no sé, hay 1.000 razones por las cuales la gente se motiva a hacer cosas. Ahora, no todas esas razones te llevan a un objetivo donde el negocio financieramente es exitoso. Entonces, yo creo que una de las cosas que uno tiene que tener claro es que cualquier negocio, para que subsista, funcione, trabaje, sea efectivo y puedas hacer todas las otras cosas que quieras hacer, tiene que tener cierto nivel de éxito financiero. Y eso es difícil, no es fácil. Pero Más para los latinos, que somos muy yo apasionados. creo que los latinos somos muy apasionados y nosotros eh, yo, Menos fríos. súper menos frío. Y yo he tenido muchas conversaciones alrededor de gente de negocios, donde la gente me plantea estas ideas y todo esto. Y yo digo, ok, pero ¿cuánto nos vamos a ganar en este negocio? O sea, Que bueno, sacas toda la cuenta. pensemos en eso. O sea, ¿cuánto Realmente no vamos a ganar. olvídate de qué me quiero ganar yo. Vamos a asumir que el negocio lo vas a hacer tú. ¿Cuánto tú te quieres ganar al final del segundo año de este negocio? ¿Cuánto tú te quieres ganar en ese negocio? Y entonces, dije, bueno, pero es que yo no lo había pensado así. Yo dije, bueno, pero es que esa es parte del problema. Tenemos que pensarlo así. Entonces,
Si ese es el objetivo y tú tienes ese número en tu cabeza y lo tienes mejor planteado, ok, ¿cómo este negocio nos va a llevar a ese número? Y esa es la falla en la mayoría de los casos. Yo creo que la gente, espérate, vamos a abrir una tienda para vender, no sé, t-shirts, ok. Pero tú lo haces porque quieres vender t-shirts, pero no lo haces con un objetivo claro de cuánto es lo que tú te quieres ganar. Y si tú no sabes cuánto te quieres ganar, es muy complicado diseñar un negocio que tenga el nivel de efectividad que tú requieres tener. O sea, es muy, muy complicado. Yo siempre le digo a la gente, hay que tener objetivos financieros claros, porque sin eso es muy difícil medir el éxito de las cosas. Dicho eso, yo he hecho muchos negocios que no he tenido eso claro para nada. Y tuve mucha suerte de que algunos de ellos funcionaron. Y hay otros que para ¿Y nada. cuál sería la estadística? ¿De 3 de 10, 5 de No, 10? yo creo que cuando eres joven la mayoría de las cosas fracasan. Yo creo que Ah, a medida que la bueno, edad va entonces está. pasando, La experiencia pondera. la experiencia suma dramáticamente mucho más. Yo creo que también todas las habilidades que tú tienes se van mejorando a través del tiempo y tu proceso de toma de decisión se vuelve más inteligente, ¿no? Entonces digo, sí, no es que no me equivoco hoy en día, me equivoco bastante, pero yo creo que empiezas a medir el riesgo de una manera diferente. Y eso te da la habilidad de tener más claridad sobre qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Hay muchas cosas que a mí me llaman la atención que yo no haría. Y hay muchas cosas Claro, que hice que no me llaman la atención que me fue muy bien. O sea, nunca sabes, ¿no? que le apostaba muy poco. Que le apostaba muy poco, pero yo creo que la intención hoy en día tiene que estar validada mucho más desde ese punto de vista, o por lo menos tener una expectativa mucho más clara desde el punto de vista financiero, ¿no? O sea, de que tengas la posibilidad de que ese camino te lleva a una meta, no la meta que los demás te dicen que tiene que llegar, yo no sé qué es lo que piensan los demás, pero la meta que tú mismo como objetivo te estás trazando dentro de tu negocio. Y eso sería el plan de negocios, entonces. O el plan de Sí, negocio viene después. yo creo que es parte, Es parte. mira, te voy a ser bien honesto, yo creo que el 90% de las cosas que yo he hecho en mi vida o no han tenido plan de negocio o han tenido un plan de negocio que nunca se ha acercado a la realidad. Pero esas son lecciones que tú aprendes. O sea, yo creo que es un buen mapa. Yo creo que hoy en día, Sí es recomendable. hoy en día, sí, claro. Y hoy en día quizás más, porque Mm. ahora tienes muchas más herramientas que te ayudan a hacer un plan de negocio que haga mucho más sentido común. Claro, y no aprovechar esas herramientas te pone en desventaja frente a quien sí las aprovecha. Obviamente. Y por el otro lado, que sí, más allá del plan de negocios, que el plan de negocio siempre tiene múltiples variantes, ¿no? O sea, Mm. yo creo que sí, te da, yo creo que la utilidad más práctica que tiene el plan de negocio es que te da a ti, a nivel personal. Yo no hago un plan de negocio para nadie. Yo hago un plan de negocio para mí. Sí, para no estar como Y inventando, ¿no? para tener un mapa yo Mm. De ruta, claro. de ruta. Yo el otro día Que estaba probablemente trabajando. no seguirás, pero que por lo menos te Sí, no, lleva. por ejemplo, yo estaba trabajando el otro día para un amigo mío que me pidió que lo ayudara a diseñar un proyecto. Y yo hice el plan mental de qué era todo lo mínimo que se tenía que hacer para poderlo hacer. Entonces, eso no es un plan de negocio, pero es un mapa mucho más claro de cuáles son los checkpoints que tienes que tener para poderlo ejecutar de una manera mucho más efectiva, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí, digo, definitivamente es válido. Pero yo creo que la parte financiera, entender tu producto, entender si el Tu producto, cliente. entender el cliente, el mercado, entender, pero mucho más importante es entender tu objetivo. Ya, entender el Sí. Sí, objetivo. porque yo puedo tener el mejor producto para el mercado, pero si yo no voy a ganar absolutamente nada haciéndolo, O tienes que financiarlo, porque quieres ser una fundación y decides que ese es tu objetivo. sí, ¿no? Y eso son otras cosas. Yo creo que las fundaciones para ayudar al mundo son la consecuencia del éxito de lo que tú hagas. O sea, yo no puedo hacer lo que a mí me gusta y yo no puedo ayudar a nadie si yo no soy efectivo en lo que yo estoy haciendo. Mm. A veces nos ponemos muy emocionales y sí, yo quizás hoy lo veo mucho más pragmático, pero la realidad es que uno no debe ser emocional en los temas de negocio. Yo creo que te pueden inspirar, yo creo que hay cosas que hay cosas que tú dices que, mira, sabes que esto me llama la atención, me gustaría explorarlo más, y todo eso es válido, pero al final tiene que tener una congruencia económica que haga sentido para que eso repercuta y tenga un impacto no solo en ti, sino en los demás, ¿no?
en la Mira, gente que trabaja contigo, total. en la gente que hace el negocio contigo, Mira en tus socios, ¿no? hace como un año hicimos una consultoría y el padre no escucha lo que quería escuchar de nosotros para efecto de un negocio para sus hijas. Y a la final ella tenía 2 años funcionando el negocio y todos los meses en rojo. Ellos tenían una proyección, habían hecho una corrida que en efecto ya, pongamos, en el 16º mes iban a estar en positivo o iban a llegar a estar por lo menos en break-even. Pero eso no se da, terminamos la consultoría, a la final la conclusión de parte de nosotros es cierra. Cierra porque vas a seguir perdiendo plata. Cuando le consultan a esa persona cómo le fue con la consultoría de el señor Sucre, entonces esta persona dice, ese tipo vino aquí a decirnos que cerrara en el negocio. Y son O sea, las no cosas sirves. Exacto, entonces tú te quedas pensando, tú me contrataste para poder darte un aporte a nivel financiero, una opinión que te pudiera servir a ti para ponderar lo que ya tú veías viniendo, que se está dando dentro de la conducta de tu negocio. Tú no me contrataste para escuchar lo que tú querías escuchar. No. Y es la parte emocional que muchas personas, a veces tú las ves y te dicen, juntas directivas, y te dicen, pero vamos a darle un año más, Sí, ¿no? o Totalmente. vamos a ponerle $300,000 más y vemos qué pasa, o vamos a adicionar esta unidad de negocio a la existente. Entonces tú le dices, pero es que no, esa no va a ser la solución. Lo que estamos es dialogando y discutiendo sobre el objetivo y el objetivo no lo estamos cumpliendo dentro de la gráfica de tiempo que establecimos. No, no, y es bien difícil porque la mayoría de la gente que te pide una consultoría o la mayoría de la gente que te pide consejos en general, lo que te están pidiendo es confirmación. O sea, ya ellos tomaron una Tengo que lo decisión. analices. No, ellos no te están pidiendo que tú realmente le des ideas. O sea, ya cuando tú llegas a un punto de un negocio andando, que tú estás pidiendo una consultoría para ver si lo rescatas, tú estás buscando a alguien que te diga que se puede rescatar. Entonces, sí, es complicado. O sea, yo no creo mucho en digo, a menos que sea un negocio muy macro, yo no creo mucho en esas proyecciones, porque el problema de las proyecciones es que están basadas en nada. O sea, tienes un producto que tú piensas que se va a vender, es un mercado que no lo has probado Variables anteriormente. no tangibles. Yo creo que las variables son tantas que realmente por eso yo siento que hoy en día uno tiene que maximizar los recursos que uno tiene y las herramientas que uno tiene para tomar mejores decisiones. O sea, y no te garantiza absolutamente nada, pero yo creo que disminuyes El riesgo. el riesgo. Y yo creo que de eso se trata. Pero disminuir el riesgo con un objetivo claro te da una perspectiva mucho más, creo que te da más claridad por lo menos, ¿no? Y lo otro es que cuando tú quedas muy lejos de tu objetivo financiero, y pongámoslo pragmático, yo me quiero ganar $5,000 este año y me gané $500, bueno, evidentemente esto no va a funcionar. Claro. Pero ya tú tenías claro cuál era el objetivo financiero. Ahora, si me voy a gastar $500 más preguntándole a alguien si debería seguir, el problema lo tienes tú. Exacto. Entonces, Ese doble trabajo. entonces eso en la realidad no funciona. O sea, por eso es que tener claridad, que es difícil. Yo no estoy pretendiendo que esto es como natural, orgánico y que todo el mundo nace. No, esto tú lo aprendes de la cantidad de golpes que tú recibes en la vida. Claro. O ¿Y sea, cómo podemos saber o qué indicador podríamos dejarle a quienes nos están mirando que les falta claridad? O sea, porque tú cuando haces algo, las personas normalmente creen que lo están haciendo bien, que tienen todos los puntos considerados, ¿no? Entonces, bueno, por lo que nos has comentado, yo entiendo que el primer elemento es tener un objetivo, haberlo trazado. El segundo es y un ver objetivo eso, realista, ¿no? un objetivo Sí, realista. no, no, Y el otro no puedes es vender paletas y quiero ganarme $1,000,000. O sea, tiene que eso. Relativo. tiene que ser relativo al negocio que tú te estás planteando. Y el otro, ponerse serio y ser objetivo y no dejar que las emociones nublen lo que estás mirando. Entonces, a lo mejor alguien dice, bueno, voy a montar mi negocio de paletas, estoy claro. ¿Cómo puede saber alguien que no está claro? Porque entonces es la experiencia, tienes que intentarlo y Bueno, tomar nota. y lo que hablábamos hace un segundo, ¿no? Que hoy en día tú tienes tanta más información de lo que tú tenías hace 5 Entonces hay que años, estudiar, hace 10 documentarse. años, de que ya probablemente la mayoría de las cosas que tú vayas a hacer hoy en día ya la han hecho, Lo que decía, ya están inventadas. no, ya la han hecho millones de personas. O sea, que Sí. ahora tienes una cantidad de información sobre todo el mundo que lo ha hecho
Y en todos los Y países. en todos los países, en todos los mercados. Entonces, digo, yo creo que tiene más información para tomar decisiones Acertada. Entonces hay que más claras. estudiar. Consona. 100%. Ahora, hay otro tipo de circunstancias. Hay negocios que yo me acuerdo que yo hice negocios porque no me quedó otra opción en un momento dado e hice ese negocio. Y ese negocio lo hice basado en que no tenía ninguna otra opción y me pareció que era lo que tenía que hacer y lo hice. Y me salió bien, sin ningún tipo de plan. O sea, no hay una Biblia sobre el tema. Pero yo sí creo que hoy, a diferencia de eso que yo hice hace 35 años, 30 años atrás, hoy tú tienes mucha más información a la cual tú te puedes referir, que puedes consultar, Para eh, hacer por- una idea clara. para hacerte una idea más clara. Nada te da certeza. Así que digo, nadie está buscando certeza. Tú lo que estás buscando es la mayor cantidad de información posible para tomar la decisión más inteligente en este espacio, en este momento, en las circunstancias en las que tú estás, en tus condiciones financieras y esperando que ese resultado sea cónsono con tu expectativa. Eso es lo que uno hace. Ahora, ¿ese es el secreto de que todo funcione? No, pero es el secreto de que tengas más posibilidades de que te funcione Y que disminuya el riesgo. y que disminuya el riesgo, ¿no? Pero Yo, tienes que yo tener quiero una rescatar realidad. algo, quiero rescatar que debemos estar siempre prestando atención a lo que creemos, en lo que tenemos claridad, en lo que vimos que a otros les funcionó o que no les funcionó, y luego a lo que a nosotros pues no nos funciona, estar siempre prestando atención para poder aprender de ello. Así que al final hay que salir de tu silla, hacerlo y anotar, llevar tu diariecito de qué te salió bien y qué no. Sin duda. Alberto, queríamos conversar un poquito sobre el tema de cómo es el país, la economía del país. Y sabemos todo lo que ha pasado con el CEPAL, los índices de crecimiento que nos han otorgado, pero desde una perspectiva muy en esencia empresarial. O sea, partiendo, digamos, de lo que tú estás viendo en tus negocios, hasta conversar un poquito sobre las expectativas que se tienen a mediano plazo con las políticas de gobierno y esos aspectos. Yo siempre he creído que Panamá es una oportunidad, o sea, hasta en los momentos más difíciles. Yo siempre creo que depende mucho del individuo, más que del gobierno. Yo creo que el gobierno, todos los gobiernos, hacen lo que pueden. O sea, yo no creo que nadie suba al poder con la intención de De destruir limitar. no, o de destruir el país. O sea, yo creo que todo el mundo tiene la expectativa de que las cosas funcionen, de que las cosas mejoren. Yo creo que todos hacen un esfuerzo por promover leyes que estimulen la economía y yo creo que eso es importante. Pero es un país que históricamente ha vivido del resultado de la empresa privada y cualquier cosa que se haga hoy en día para motivar a que la empresa privada siga creciendo, que se generen más oportunidades de empleo a través de la empresa privada, fortalece definitivamente la economía. Y yo creo que hay muchas cosas que están pasando. Yo creo que históricamente hemos sido un país que crece, yo creo que históricamente somos un país positivo. Sí, yo creo que es un país que tiene problemas como todos los demás, o sea, yo creo que es evidente que los hay. Yo creo que hay que tomar posturas quizás poco populares a veces para arreglar los problemas que hay. Yo no envidio a los políticos, yo creo que es un trabajo súper complicado. Es un trabajo súper complicado porque es un trabajo donde tienes que tratar de satisfacer a la mayoría de un país que no, nada de lo que tú hagas va a satisfacer a la mayoría del país. Pero hay cosas que hay que hacer para estimular el crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de todo y a pesar de todos los momentos difíciles que hemos vivido después de la pandemia y todo lo demás, yo creo que el país sigue creciendo. Entonces sí, sí, hay oportunidades. Que estamos en el lugar donde todo el mundo está feliz y que estamos en el país perfecto. No, no. Yo creo que no lo hemos estado. Pero cuando vemos lo que nos rodea, las circunstancias de Latinoamérica en general, yo creo que hemos sido un país extremadamente privilegiado. Que nos cuesta verlo porque vivimos acá adentro. O sea, Correcto. nadie ve su realidad en la perspectiva global. Tú ves tu realidad en tu perspectiva local. En cómo esto me afecta a mí, dónde estoy yo, qué me hace falta, dónde no estoy. Y sí, es un país que tiene muchas carencias. Es un país que si nosotros no empezamos a invertir dramáticamente en la educación pronto, vamos a tener problemas. O sea, yo creo que los problemas que se están manejando hoy en día son problemas delicados y que yo creo que como te dije, no creo que no es solo el gobierno, yo creo que la empresa privada, yo creo que el gobierno, yo creo que el sector privado está preocupado de cómo esto va a evolucionar, ¿no? Temas como el seguro social, el tema de las cosas que hay que hacer para generar más empleo, temas como el tamaño del gobierno, o sea, esos son problemas que son problemas históricos y que cada gobierno en alguna proporción trata de manejarlos.
Y yo creo que hoy en día estamos viendo todavía momentos difíciles, pero con oportunidades de hacer más cosas, ¿no? O sea, nosotros no vamos a arreglar nuestros problemas individuales porque el gobierno va a venir y nos los va a solucionar. La responsabilidad individual es una característica fundamental del crecimiento, como familia, como individuo. O sea, tú tienes que pelear por tu espacio, y tú tienes que preocuparte por ti, tú tienes que buscar los canales para educarte mejor, tú tienes que preocuparte por el resultado de tu esfuerzo, tú tienes que preocuparte por conseguir un mejor empleo. O sea, el gobierno está ahí para mejorar la situación colectiva. Pero yo no creo que el gobierno tiene la responsabilidad de mejorar tu vida individual. Yo creo que esa es una responsabilidad muy personal y por eso es que uno ve gente que se supera, porque lo ven y lo entienden de esa manera, ¿no? O sea, de que los gobiernos tienen problemas, todos los gobiernos tienen problemas. De que son perfectos, yo nunca he visto un gobierno perfecto, en ningún lado, de ningún En país. ningún lado. O sea, eso no existe. Creo que hay que promover muchas cosas que van a ayudar a que ese crecimiento se dé. Pero yo sí creo que la fuerza de la empresa privada en Panamá sigue estando ahí. O sea, y si a eso tú le sumas que nosotros individualmente tenemos que tener una claridad y una visión de qué es lo que nosotros queremos para nosotros y para nuestra familia, eso se va a traducir en que vamos a tener condiciones de vida mucho mejor. Pero es un esfuerzo En que, conjunto. mira, es un esfuerzo individual que tiene que convertirse en un esfuerzo colectivo de Tiene que gente que converger. está de acuerdo en esa misma idea, en esos mismos principios y en esos mismos resultados. Pero yo no, yo siento que tú tienes cosas que son consecuencias y son nuestra responsabilidad. Inclusive, hasta el gobierno es tu responsabilidad. El gobierno que nosotros tengamos fue el gobierno que nosotros fuimos, decidimos que íbamos a votar por él y ahí está. O sea, yo ni siquiera puedo, o sea, ¿va a ser lo más perfecto del mundo? No, yo no creo. Es como si tú esperaras que tu papá y tu mamá fueran los seres humanos más perfectos del mundo, ¿no? Son tu papá y tu mamá, son los que tienes y tienes que manejarlo, pero no estamos viviendo en el país perfecto, pero estamos viviendo en el país que decidimos tener. Ahora, que esas decisiones de ahí en adelante tienen que ser mejores o que tenemos el poder de cambiarlo y hacerlo mejor de aquí en adelante, 100%, pero es una decisión individual que se convierte en colectiva, que tiene un impacto para todos. Un beneficio, Y las consecuente. oportunidades sí que están. Yo siempre ¿Y Sí, creo, cómo está la primera que las Alberto? haces. ¿Cómo está Alberto capitalizando oportunidades en los próximos pasos, a corto y ¿dónde mediano vemos a plazo? Alberto Faúl? ¿En qué andas? Mira, yo creo, ¿Cuáles son los próximos proyectos? yo creo que, mira, más allá de los próximos proyectos es tener una visión clara de qué es lo que hace falta. Eso es uno. Yo estoy entrando en espacios donde yo siento de que uno puede aportar cosas que realmente van a aportar a cambiar cosas en industrias que a mí me gustan. Eso es lo primero. Yo eso es lo que estoy viendo, ¿no? Yo quisiera dedicarme a uno o dos proyectos en particular donde yo creo que se puede tener un impacto importante. ¿2025 o 2026? Yo creo que los dos. Yo creo que Ok. ya, o sea, y es lo que hablábamos al comienzo. Yo creo que uno nunca para. Yo nunca paro de estar pensando qué es lo que hay que hacer, o qué es lo que vamos a hacer, o de qué manera lo voy a hacer. Em, y eso tiene un impacto real en la vida cotidiana de uno, ¿no? O sea, tienes que tener un plan. Sin el plan, la ejecución es un poco difícil, ¿no? Pero hay muchos planes. Vas deprisa, pero no sabes a dónde. No, yo creo que siempre sabes a dónde. Yo creo que es lo que hablábamos hace un momento. Mira, tú mañana no puedes, yo le decía a Leo, yo mañana no puedo decidir ser dentista. O sea, tú tienes que, obviamente, estar enfocado en las cosas en las que ya tú has generado experiencia, en las Lo que cosas puedes donde hacer, tú claro. te has destacado o por lo menos en las cuales tú te sientes que estás en una situación de confort que te permite y te da la habilidad de hacer más cosas en esa industria y de qué manera hacerlo. Así que sí, yo no me veo lejos de lo que a mí me gusta. Lo que creo es que hay que hacerlo mejor. Alberto, y si tú Correcto. tuvieras que elegir un rubro o uno de esos tantos negocios que has implementado, ¿en cuál te quedarías? Yo creo que en todos, yo creo que en todos. Yo no siento que, ¿Uno te guste más que el otro? no, yo creo que a mí me gusta la experiencia de participar en el proceso creativo de algo Y Ok. desarrollarlo y y cumplir desarrollarlo y objetivos. cumplir objetivos y yo creo que formar parte de ese aspecto de la planeación, de la ejecución, del desarrollo, eso yo creo que es una de las cosas que yo más disfruto. Pero yo puedo hacerlo para cualquier cosa, o sea, realmente no es que... ah, yo puedo vender pan mañana y haría la panadería que más me gustara o la que yo sueño que debería ser la panadería ideal. O sea, al final se trata de disfrutar el proceso creativo, ¿no?
Y hace Sí. rato dijiste que habían cosas que te gustarían hacer, pero que, bueno, no las han hecho porque no cumplían a lo mejor con todo. Pero danos un ejemplo de una de esas. De cosas que no he hecho que quiero hacer. Sí, ¿qué te gustaría? No sé, yo creo que yo he hecho la mayoría de las cosas que quiero hacer. Yo te diría, una de las cosas que me quiero enfocar, y se lo comentaba a un grupo el otro día, es que yo creo que hay que buscar maneras de ayudar más. Ok. Y que el Ok. impacto que uno tenga en cualquier proyecto que uno vaya a hacer tenga la capacidad de contribuir más allá del aspecto económico. Un aspecto Y social, a eso eso yo te creo refieres. que yo creo que Retribuir. eso es algo que tengo que hacer más. Yo hice muchas cosas en temas que me gustaban, temas que disfrutaba, pero yo creo que ahora hay que hacer más cosas que tengan un impacto social importante también. Yo creo que eso es clave. Wow, qué Me parece interesante. atinado. Alberto, libros que estés leyendo en estos momentos o un autor o dos autores que siempre te acompañan. Mira, yo soy, alguien me hizo esa pregunta el otro día y yo le decía de que el problema que yo tengo es que yo no soy mucho de libros de negocios. Ok, Yo nunca tuve he leído libros buenísimos de negocios, pero yo creo que una de las cosas que yo más he disfrutado es la literatura. Eh, eh, y más la literatura latinoamericana. Y yo creo que hay autores que, por ejemplo, Julio Cortázar para mí es mi autor favorito de toda la vida. Eh, Recuerdo, tenía una novia que me presentó uno de esos libros hace como 40 años y de ahí en adelante me leí todos y es un autor que me fascina. Vargas Llosa era uno de mis autores favoritos. García Márquez, que a veces la gente lo ve como medio cliché, pero era uno de mis autores favoritos también. Para mí la literatura no solo enriquece el intelecto, sino el lenguaje. Entonces eso, a la mí narrativa, la forma de escritura. a mí eso me parecía dramáticamente más importante, ¿no? Yo creo que hay libros sobre hospitalidad que me he leído que son muy buenos, cosas que referentes en temas técnicos que quizás en algún momento u otro me gustaron, pero yo creo que la literatura El género como tal. te da otra perspectiva. O sea, yo no soy muy monotemático, entonces a mí este tema de que no voy a enfocarme a leer, hay biografías que me encantaron, que leí, que me parecieron espectaculares, pero yo creo que la literatura en sí, la novela latinoamericana, los autores latinoamericanos, la generación de autores latinoamericanos a los que nosotros estuvimos expuestos por el tiempo que nos ha tocado vivir, yo creo que han sido experiencias buenísimas porque Ha nutrido mucho. ha nutrido mucho, ¿no? Y te da una perspectiva diferente. O sea, pero yo creo que eso nutre más que otras cosas, ¿no? Ahora, yo no critico a nadie que lee los otros libros porque creo que eso es importante. Lo que pasa es que yo sentía de que Era como estar trabajando, yo tengo tal que vez. leer lo que me gusta, yo tengo que leer lo Eso. que me llama la atención, yo tengo que leer lo que me lleva a algún lado o lo que me saca de donde estoy. O sea, no sé, yo siento que la literatura es un medio de transporte eficiente a una realidad diferente, ¿no? Sí, muchas veces nos Muy han dicho, es económico. un mundo paralelo, Que porque funciona. Te viajamos sale con el más escritor. económico que irte a algún sitio a verte a lo mejor en el cine con la palomita. Es Sí, mejor no, usar ese tiempo en leer. no, y te enriquece más. Y obviamente a uno le gusta el cine, y a uno le gusta la televisión, y a mí me gusta todo. Pero yo creo que la literatura me dejó mucho más. Es así. Me dejó Me mucho llena más. de curiosidad y te tengo que hacer la pregunta, Alberto. Alberto, ¿hay algún libro por ahí que está dentro de comenzar? Ah, ¿Lo tienes en 100%. Ah, mente? te tengo súper en mente, te tengo súper en mente. Sí, Sí, o sí, sea, sí. está Sí. para desarrollarse Estoy, también. mira, y creo que te lo comentaba el otro día, de que es algo que quiero hacer. Los últimos 3 años lo he estado pensando mucho. eh, y hoy lo tengo más claro que nunca. Claro. Hoy lo tengo más claro que Y nunca. lo importante de eso es comenzarlo, así sea, desarrollarlo de poco a poco, porque te puedo decir en escucha que se comienza uno a llenar de cierta inconformidad con uno mismo por no escribirlo. Y yo estoy Totalmente. seguro, yo lo voy a esperar, y tú también, Anto, con mucha curiosidad Totalmente. cuando Totalmente. salga al mercado. Totalmente, porque me quedé pensando todas las cosas que yo quisiera decirme a mí mismo que no me las he dicho. Y ese es el vehículo ideal para hacerlo. Entonces sí, ese es el plan. Y es muy interesante porque eres una persona muy solar que ve siempre lo positivo y está muy bien intentar compartir esa forma de ser con otros. Y la herramienta del libro, pues Claro. definitivamente De Sí, que sí, los sí, será. libros sí. son para confesarse. Sí, no sé si para confesarte, pero por lo menos para expresarte de una manera diferente, ¿no? Pero yo sí creo que es válido, yo sí creo que es válido. Yo creo que yo tengo tantas cosas
Que compartir. Mire, no sé, y voy a ser egoísta. Yo no tengo tantas cosas que me gustaría decirme de una manera diferente, que puedo compartir. O Interesante. sea que el objetivo no es compartirlo a terceros, sino Yo creo que es retroalimentarte. yo creo que es la consecuencia. Mira qué interesante. No Pero es no sé si compartirlo es a el otros. pero no sé si es el objetivo. No sé si es el objetivo. Lo cierto es que siempre hay cosas que tú te puedes decir de una manera diferente y encontrar el vehículo para hacerlo dice mucho más de ti, ¿no? Entonces hay lecciones mías para mí que yo creo que son importantes que yo las vea en una perspectiva más manual. No sé, eso es lo que veo. Claro, porque mientras están en tu mente, son solo tuyas, solo tú las puedes Sí. ver, pero cuando está escrito, lo puedes discutir Sí, con totalmente, otros, lo puedes, totalmente. Y obviamente uno quiere compartir y uno quiere Claro. hacerlo, pero le puedes evitar algunos... pero no te puedes hacer tú mismo una novela. O sea, No. o sea, no todos tus objetivos. O sea, yo creo que tú tienes que ser la mejor persona que tú puedes ser en el mundo. Eso no me cabe la menor duda. Yo creo que el esfuerzo más difícil del ser humano es ser tu mejor versión. Eso no hay duda al respecto. Pero de que tú te quieras convertir en una versión de ti totalmente idealizada que tú no eres, no te lleva a ningún lado. No, yo creo que no. No, Yo creo eso te que enreda, te confunde, te vuelve... Te agota. No, y te vuelve un protagonista falso de tu realidad. O sea, eso eso no dice nada. no dice nada. Eso no dice nada. O sea que no te vas a hacer un libro de ti con capa y esas cosas, ¿no? No claro. será así. No, yo no soy el héroe de ninguna historia. Pero sí tienes que ser el protagonista de tu vida y serlo para ti. Y yo creo que escribirlo es importante. Sí. Bueno, Estamos estamos llegando. llegando a la parte, Al atardecer de nuestra tarde. lo que no nos gusta, que es despedir a nuestro invitado, que hemos estado en una tarde muy a gusto. Es que con Alberto compartiendo tenemos muchos para hablar elementos. de muchas cosas, pero bueno, hemos querido hacer como un barrido así rapidito y no me queda más que agradecer este tiempo, Alberto, que nos hayas compartido aquí. Me voy con muchas buenas ideas, carga positiva, no estar gastando el tiempo de lo que no suma y establecer objetivos claros en las cosas que queremos hacer. Yo te cedo los micrófonos, Alberto, para que te puedas despedir de la audiencia de Sal de tu Silla. Y por otro lado, que puedas dejarnos un consejo. Yo creo que a esos jóvenes empresarios, a estos inquietos que vienen subiendo y que a veces me pongo a pensar que vienen con muchas inseguridades. Entonces, quería que les compartieras también unas palabras. Yo creo que, no, antes que nada, agradecerles a ustedes por la invitación. Yo creo que siempre es bueno compartir con ustedes y conversar un poco sobre todas estas cosas que tú y yo las conversamos, pero realmente no las conversamos en público. Pero yo creo que siempre son importantes poderlas compartir. Yo lo que les puedo decir es que hay que tener objetivos claros. Yo creo que hay que tener propósito. Yo creo que lo que decíamos hace un momento, hay que tratar de ser la mejor versión posible de lo que tú puedes ser. Te vas a equivocar millones de veces. Errores vas a cometer, eso no tiene nada que ver con tu realidad. Tu realidad siempre la puedes adaptar, la puedes cambiar, puedes progresar, puedes evolucionar y puedes ser mejor. Tienes que estar convencido de tu objetivo, tienes que creer en lo que estás haciendo, tiene que ser realista el objetivo porque sin eso no logras absolutamente nada. Tienes que tener comunicación efectiva, tienes que ser una persona que comparte, que colabora, que contribuye, que trabaja en equipo. Y más que nada, tienes que ser una persona que deje cosas positivas alrededor suyo. O sea, Legado. y legado, hay que ser buena persona, no hay que hablar mal de nadie. Lo que no suma resta, lo que no das te quita. O sea, uno tiene que tratar. Vas a fallar. ¿De que vas a ser una persona perfecta? Nadie lo es. Pero sí hay que ser la mejor versión de uno mismo que uno puede hacer en un mundo que hace un esfuerzo impresionante de no dejarte ser tú mismo. Y eso hace la diferencia. Un Bueno. mundo que te quiere moldear para estar bien, encajar en el encuadre que te hace Instagram. Tienes que ser tú. Pero mejor. Bueno, muchísimas gracias. No me quiero ir. Bueno, Nos vemos en la próxima. hasta Hasta luego. luego. Chao. Hasta luego.